Abra conmigo su Biblia en un libro muy difícil. No va a ser una continuación de un sermón de la otra vez, como decía Otto anoche, sino que va a ser una continuación de la palabra del Señor en general. Vaya al libro de Génesis capítulo 1 y por ahí vamos a empezar. Hay un video en una página que se llama Deseando a Dios, que está hecho como video de marketing para la página, para recaudar fondos, y el video empieza con el pastor John Piper diciendo: todo el mundo quiere ser feliz. La felicidad es el motor que mueve al mundo. Todo el mundo hace lo que hace porque quiere ser feliz. Ya sea que usted viva para el placer, para darse sus gustos, o usted viva una vida de sacrificio estoica, o usted sea crossfitter, o monte bicicleta, o lo que sea que usted está haciendo en un determinado momento, usted lo está haciendo porque usted está buscando satisfacción y felicidad a través de lo que usted hace. El problema con eso es que no todas las cosas que tú haces te van a traer felicidad, ni felicidad duradera. Tú tienes que aprender a basar tu vida y tu felicidad en algo que cuando todo lo que está alrededor de tu alma se empiece a descomponer, tú puedas aún continuar siendo feliz. En ese sentido, el mismo pastor Piper dice que la felicidad o el gozo es un buen sentimiento del alma que lo produce el Espíritu Santo cuando nos muestra a Cristo en su palabra y en el mundo. La manera principal en cómo el Espíritu Santo nos muestra a Cristo es a través de la palabra de Dios. Toda la palabra habla de Jesús. El propósito principal de la Escritura es mostrar a Cristo. Yo le dije la vez anterior que estuve aquí que la Biblia no es un libro de ciencias. Aunque tú puedas encontrar datos científicos, no es un libro principalmente para hablar de ciencias. Por eso fue que el Espíritu Santo inspiró la palabra, para dar a Cristo a conocer. El Espíritu Santo fue el gran editor, el editor en jefe de las Escrituras, de forma que podamos ver a Cristo en toda la palabra de Dios, desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura. La razón por la que sabemos esto es porque el mismo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, se le presenta a los discípulos después de haber resucitado y le empieza a dar una explicación y dice la palabra en Lucas 24, capítulo 27, no tienen que ir ahí, que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento y Jesús utilizó todo el Antiguo Testamento, por eso habla de Moisés y los profetas, para explicar lo referente a él en las Escrituras. Algunos de ustedes van a ir al taller de predicación de IBCJ en los próximos meses, y algo que se dice mucho en este taller es que la muerte de Jesús es como el final de la película del Sexto Sentido. Que cuando tú sabes el final, todo cambia, porque ya tú sabes que Bruce Willis está muerto y eso te cambia toda la percepción de lo que tú estás haciendo. Si no la vio, perdón. El punto es que la muerte de Jesús cambia toda la Escritura. La muerte de Jesús cambia historias que pudieran parecer ejemplos morales en historias evangélicas que nos enseñan el Evangelio. Por ejemplo, David y Goliat, un ejemplo muy común. La gente predica David y Goliat para hacer un mensaje motivacional parecido a algo a lo Les Brown. Tú puedes conquistar tu gigante, tú puedes tumbarlo de una pedra. Si tu jefe se levanta contra ti, y te enseñan un montón de cosas, y tú tienes la onda en la mano, la piedra en la otra, el Espíritu Santo, y voy a tumbar al gigante, y tú sales motivado a hacer un montón de cosas y se pierde la esencia de esa enseñanza. David y Goliat no es una historia para enseñarte que tú eres parecido a David. Tú eres probablemente muy parecido a David, pero no en ese momento. En ese momento David representaba al ungido de Dios que derrotó al enemigo de un pueblo y le otorgó la victoria sin ellos levantar la espada. Tú y yo necesitamos al ungido de Dios, que nos otorga la victoria sin que nosotros tengamos que hacer nada. Ese es Jesucristo. David es una representación del ungido de Dios. Otro ejemplo es el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro que es la película de terror de la Biblia. Es horrible. Ese libro es... Y termina... O sea, con cosas, eventos que tú dices, ¿y cómo esto está en la Biblia? O sea, la gente no puede estar leyendo esto. Tú no dejarías tu libro leer el libro de Jueces. Al final...
Y tú puedes entrar al libro de Jueces y buscar ejemplos de moralidad. Tú tienes que ser como Jefteo, como Gedeón o como Sansón, no. Pero tú puedes ser como fulano o tal, y eso no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es mostrarte a Cristo. Claro que eso tiene un montón de implicaciones, pero el propósito principal es mostrarnos a Cristo. Por eso el libro de Jueces constantemente dice, y en aquel tiempo no había rey en Israel. Por eso todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. El propósito de Jueces es mostrarnos la depravación humana en ausencia de una autoridad divina. Ahora, si prestamos atención a toda la narrativa del Antiguo Testamento, vamos a poder ver a Jesús en todas las figuras. Jesús es un mejor sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificio para interceder por su pueblo. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que se sacrificó a sí mismo y ahora intercede por nosotros frente al Padre. Jesús es su mejor profeta. Los profetas tenían la responsabilidad de traer la verdad al pueblo de Dios y llevarlos al arrepentimiento. Jesús es la verdad de Dios. Y es el camino que debemos andar en arrepentimiento. Jesús es su mejor rey. Él es soberano sobre todo y gobierna con justicia, gracia y verdad. Él es el descendiente de David, cuyo reino no tendrá fin y nos invita a reinar con él. Todas las figuras del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Jesús es mejor que Adán, porque Adán falló en el jardín, Jesús venció en el desierto. Es mejor que no caminó con Dios y se fue a la gloria. Jesús es Dios quien descendió de la gloria. Jesús es un mejor Abraham. Abraham deja su tierra para ir a una mejor tierra en busca de una promesa. Jesús dejó el cielo para venir a una tierra corrompida y cumplir la promesa dada a Abraham. Jesús es un mejor Isaac. Mientras que Isaac fue el hijo de la promesa de aquel que fue justificado por la fe, Jesús es el hijo de la promesa que nos justifica a través de la fe. Isaac recibió provisión para no morir. Jesús fue sacrificado para morir en nuestro lugar. Es un mejor Jacob, porque Jacob fue herido al recibir la bendición de Dios para sí mismo. Jesús fue herido al buscar bendición para nosotros. Es un mejor José, porque fue entregado por sus hermanos José fue entregado por sus hermanos como parte del plan de Dios para preservar a Israel. Jesús se entrega a sí mismo como parte del plan de Dios para preservar a los salvos de toda lengua, tribu y nación, no solamente de Israel. Es un mejor Moisés, es un mejor Josué. Lo siento, Josué, si tú estás por ahí. José fue el capitán de los ejércitos celestiales, de los ejércitos israelitas, que llevó al pueblo de Dios a la victoria. Jesús es el capitán de los ejércitos celestiales, que no solo nos ha prometido llevarnos a la victoria, sino que nos ha otorgado la victoria en la cruz. Todo esto está en la Biblia. No es tan fácil verlo a primera instancia, pero si tú empiezas a buscar esta figura, tú vas a ver a Cristo. La Biblia nos está apuntando a Cristo una y otra vez. Y si tú tienes tiempo escuchándome y te creaste en el grupo de jóvenes de aquí, tú sabes que yo repito esto mucho, porque la Biblia habla de Jesús principalmente. Un conocido reformador, Juan Calvino, dijo una vez que el universo es el gran teatro de Dios donde se está llevando el gran drama de la redención. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es para dar a conocer a Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿dónde empieza todo esto? ¿Y por qué? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Yo no voy a hablar tan extensamente de Génesis como era la vez anterior, pero no puedo dejar de mencionar el enfoque principal de este capítulo, porque voy a tratar otro aspecto que no es el principal, pero tengo que ser fiel al texto. El enfoque principal de este texto es mostrar la narración de la creación del universo y mostrar la gloria de Dios al hacerlo. Por el poder de su palabra, el Padre llama a la creación a existencia a través del Hijo por la operación o la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que muestra Génesis. No es un tema para discutir con tu profesor de ciencia ni biología porque vas a quedar corto. No es para demostrar si la tierra es joven o vieja. Se puede hacer, pero no es el propósito principal. Entonces vemos como el espíritu, que es el tema principal de mi sermón, se mueve en el principio para traer organización a un mundo desorganizado. En la Biblia, por ejemplo, cuando habla de que el espíritu se mueve sobre las aguas, en Apocalipsis luego habla de las aguas cristalinas. No sé si han leído Apocalipsis, que habla de que el mar va a ser como de cristal. No es que el mar va a ser de cristal, porque eso fuera trágico, que tú fueras a un mar de cristal y te corta, ¿verdad? La gente, bueno, vamos a tener un cuerpo nuevo, sí, pero no es tan así la cosa. La esencia de esto es que el Espíritu Santo, cuando se mueve sobre las aguas, está representando orden en el caos. Porque las aguas
en la Biblia constantemente son figuras de caos y desorden. Por eso hay himnos que dicen, aunque las aguas vengan contra mí, no me moverán y el fuego no me... O sea, ustedes saben, ¿verdad? Pero ese es el punto. El Espíritu se mueve en el principio para traer organización en medio del caos. Y se mueve dando inauguración al espectáculo divino de la creación a través de la palabra de Dios en acción. Lo primero que yo quiero que usted recuerde de este verso, de este sermón, llamado el poder transformador del Espíritu Redentor, es que el Espíritu Santo convierte el caos en orden a través de la palabra de Dios obrando con poder. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo primeramente en Génesis. Luego el Espíritu Santo sigue moviéndose y nos muestra a Dios creando y conectando con el primer hombre para establecer su reino en una creación maravillosa. Es un acto sublime de naturaleza divina y naturaleza humana entrelazada. Dios establece un reino. En Génesis Dios crea la materia, el tiempo, el espacio y se introduce en ellos para relacionarse con su creación. Lo segundo que el Espíritu Santo es establecer un reino relacional. Reino relacional. Eso tiene sentido, ¿verdad? Él convierte el caos en orden a través de la obra de la palabra de Dios y establece un reino relacional. Ahora, pongamos atención al poder de Dios en la creación. Yo tomé una frase que yo voy a repetir otra vez. Lo voy a repetir varias veces, pero la tomé de la Biblia Herencia de la Reforma. Y dice esto. Dice, considera el poder de Dios en la creación. Si una computadora estuviera observando 10 millones de estrellas por segundo, le tomaría a esa computadora 63 millones de años poder contar todas las estrellas en el cielo. Tal es el poder de Dios Todopoderoso. Dios creó todo el universo y todas las estrellas no pueden ser contadas en poco, pero no, o sea, no es poco. La Biblia dice en Salmos capítulo 8, verso 3, que dice justamente, cuando veo tus cielos a sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, quedo anonadado. Lo has hecho un poco, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. El salmista se expresa sobre la grandeza de Dios en la creación y lo llama la obra de sus dedos. Recuerde eso. El Espíritu Santo obra con el Padre y el Hijo para establecer una obra maestra que muestra su gloria. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? El Espíritu Santo convierte el caos en orden a través de la obra de la palabra de Dios, establece un reino relacional y todo esto es parte de una obra maestra que muestra la gloria de Dios. Ahora, muy importante, antes de yo continuar hablando del Espíritu Santo, tengo que hacer unas cuantas observaciones sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, debido al contexto en el que nosotros vivimos actualmente. Yo estaba escuchando una campaña anoche, encendía frente a la casa de Gabo. La obra del Espíritu Santo nada tiene que ver con nuestro enfoque malsano en el actuar del Espíritu. Y quiero, bear with me, o sea, téngame paciencia en esta explicación ahora. La mayoría de las veces que nosotros hablamos del Espíritu Santo en nuestros círculos, hablamos a forma de debate, porque los cristianos más ortodoxos y conservadores en los últimos años tienden a ser reaccionistas. Cuando alguien habla de una herejía, reaccionan y es una herejía y tú estás mal. Pero muchas veces reaccionan a la herejía con otra herejía. Entonces tenemos gente que creen en el Espíritu Santo y tienen un desorden, pero luego hay gente que no, el Espíritu Santo y no hay ningún lugar para el Espíritu Santo en sus vidas. Y ambas cosas, a mi entender, o por lo menos no puedo ver en la Escritura ninguno de esos dos extremos. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos, al observar algunas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿dónde está eso en la Biblia? Por ejemplo, una frase que yo nunca he visto en la Biblia, ay, yo siento a Dios. Eso es algo que me di cuenta yo al tiempo, que wow, pero la presencia de Dios es real, puede ser palpable, se puede mover, impacta corazones, cambia mentes, muestra la verdad de Dios. Pero hay cosas que cuando la vemos no podemos dejar de preguntarnos, ¿dónde está eso en la Biblia? Sobre esto, una de las personas más sorprendentes, cuando yo estaba estudiando esto, hace muchos años, me sorprendió que el pastor Paul Washer, probablemente una de las personas que yo considero más ortodoxas, para usar una palabra linda, habla de eso de una forma muy balanceada. Y voy a parafrasearlo.
¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ver el Espíritu Santo con cierto misticismo y por ignorancia de la palabra de Dios tendemos a cometer muchísimos errores a relacionarnos con Él o al hablar de Él o a decir eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, parafraseo al pastor Washer, dice, a veces los cristianos más conservadores son reaccionistas, ven herejías y la confrontan, pero al hacerlo se van al otro extremo de la herejía. Sin embargo, es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Deberíamos estar constantemente pidiendo una manifestación cada vez mayor del Espíritu Santo. La vida cristiana debería ser una vida sobrenatural. Teológicamente, no puedo decir cosas como que los dones han cesado. Los textos no hablan de esto. Yo no puedo decir con conciencia tranquila que el Espíritu Santo no sigue haciendo milagros entre nosotros. Pero cuando veo lo que dice la Biblia sobre los dones y luego veo lo que la gente dice que son los dones, no se parecen en nada. No sé si entienden a lo que me refiero. No estamos diciendo que el Espíritu Santo no siga obrando en nuestros medios, pero hay cosas que no las podemos ver en la Escritura, no importa que también tú quieras aplicarla. Y tenemos que tener cuidado con eso. En otras palabras, la descripción bíblica de los dones del Espíritu no se parecen en nada al desorden que muchas veces vemos en círculos pseudocristianos. Ahora, vamos a ver qué sí hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, como yo le dije hace un momento, obró en la creación, convirtiendo el caos en orden a través de la palabra de Dios, estableciendo un reino relacional con el Padre y haciéndonos parte de una obra maestra que muestra la gloria de Dios. Eso pasa otra vez. Si ustedes van conmigo al libro de Juan capítulo 1, verso 29, aparece otro principio, otro gran inicio. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En otro de los testimonios de Juan, podemos ver que él dice que el cielo se abre y él escucha a Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y las similitudes con este capítulo y el capítulo de Génesis al principio no pudieran ser mayores. Sin embargo, no puedo pasar por alto la centralidad de la verdad de este texto. Lo primero es que este texto, lo principal que hace es revelar la gloria de Cristo en su ministerio público. Cristo tenía 30 años en la tierra. Sin embargo, él no tenía un ministerio público. Y con esta interacción con Juan a través del bautismo, el Espíritu Santo descendiendo, el Padre hablando y la gente siendo confrontada por su ministerio público, lo que se está haciendo es una presentación del Hijo de Dios al mundo por Juan el Bautista a los líderes religiosos y otras personas que estaban en ese entorno. A partir de ahí, el Hijo de Dios se le presenta a los discípulos, a Juan, a Andrés, a Pedro, a Natanael, a Felipe, luego se va a Galilea y a partir de ahí se dio a conocer por todo el mundo en los próximos etcétera, años, hasta el día de hoy. Es el propósito principal de este texto. Algo importante mientras vemos el Evangelio de Juan es que Juan el Bautista, el que aparece aquí bautizando a Jesús, no fue el que escribió este Evangelio, sino que fue Juan el discípulo. Parece que Juan era un nombre muy común, igual de común que hoy. Hoy se llama Juan Pérez. Pero el punto es que el Hijo de Dios se presenta aquí ante el mundo y el Espíritu Santo está presente. Estos versos nos presentan a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el enfoque principal del texto. Sin embargo, el Espíritu también estaba aquí. Y es muy importante cada vez que uno ve al Espíritu, tomar nota de lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo en ese lugar, porque es el patrón bíblico que vamos a ver el Espíritu Santo haciendo desde el principio hasta la vida de Jesús, hasta nuestras vidas. De alguna forma tenemos que responder la pregunta, ¿es eso bíblico? Vemos que el Espíritu Santo se mueve en el principio, en Génesis, para traer organización a un mundo desorganizado. Como le dije, las aguas constantemente se muestran como símbolo de caos y el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas para traer orden. Y cuando Jesús sale de las aguas, ¿qué hace el Espíritu Santo? Desciende sobre Jesús
para traer revelación al mundo que estaba en oscuridad. El Espíritu de Dios se mueve hoy en nosotros para traer salvación a los condenados y poder a herederos débiles. Lo que Jesús estaba haciendo aquí es muy parecido a lo que el Espíritu Santo hizo en el principio. Él estaba trayendo orden a través de la palabra de Dios. La única diferencia es que en Génesis la palabra de Dios fue hablada. En este texto la palabra de Dios está encarnada en Jesucristo, el verbo hecho carne. El Espíritu Santo se movió dando inauguración al espectáculo de Génesis y da ahora inauguración al espectáculo que sería el ministerio de Jesús, quien es la palabra de Dios en acción. Como yo le dije anteriormente, el Espíritu Santo convierte el caos en orden a través de la obra de la palabra de Dios. En Génesis, esa palabra de Dios fue, y sea la luz, y sea esto, y sea aquello. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios aparece a través de Cristo encarnada, trayendo el reino de Dios y su orden a nuestras vidas. Ahora bien, el Espíritu Santo en Génesis nos mostró a Dios creando y conectando con el primer hombre para establecer su reino. Ahora, en el libro de Juan, el Espíritu Santo presenta a Cristo, quien es Dios hombre, recreando y reconectando a los hombres para establecer un reino que no tendrá fin y devolver a la creación su esplendor. Es muy parecido a lo que hace en Génesis. Génesis es la creación. En Juan aparece Cristo para traer una recreación y restablecer lo que se había perdido. En Génesis Dios crea la materia, el tiempo y el espacio, se introduce en él para relacionarse con sus criaturas. Y en Juan, el Espíritu Santo presenta a Cristo ya encarnado en el tiempo y en el espacio para relacionarse con sus criaturas. El Espíritu Santo trae orden en el caos a través de la obra de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo también obra trayendo un reino relacional a través de Jesucristo. Ahora, el poder de Dios en la creación. Anteriormente yo les mencioné que si un telescopio estuviera observando 10 millones de estrellas por segundo, le tomaría 63 millones de años observar todas las estrellas del universo. Maravilloso, ¿verdad? La Biblia llama esto, en el libro en Salmos, capítulo 8, verso 3, la obra de los dedos de Dios. Pero cuando el Salmo 98 habla de la salvación en Cristo, habla de la obra de la diestra de Dios, de su brazo derecho, de su mano derecha. Y obviamente es una hipérbole, porque no fue que Dios creó el universo con sus dedos y la salvación fue con sus manos, pero es una hipérbole para mostrarnos algo. Con todo lo maravilloso que pueda hacer la creación del universo, la obra de la salvación es mayor a los ojos de Dios. Porque, en un sentido, la creación a Dios solo le costó mostrar su gloria. En la salvación Dios tuvo que mostrar su gloria sacrificando a su Hijo por pecadores indignos para apaciguar su justicia y convertirlos en herederos, aunque ellos no lo merecían. El Espíritu Santo trae orden al caos a través de la palabra. El Espíritu Santo establece un reino relacional y hace una obra maestra que muestra su gloria en la salvación en Cristo. El Espíritu Santo, dice David Gardner, es un agente de salvación. El Espíritu Santo nos da a Cristo y todas las bendiciones espirituales que las Escrituras han prometido al pueblo de Dios. El Espíritu Santo otorga a la iglesia lo que Cristo logró para la iglesia. ¿Qué Cristo logró para la iglesia? Orden al caos, un reino relacional y una obra maestra que muestra su gloria. Ahora bien, debemos recordar algunas obras del Espíritu también. Dice que por el poder de su palabra, el Padre llama a la creación a existencia a través del Hijo por la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios demuestra su presencia redentora desde el principio. Un redentor es aquel que vindica lo que se ha perdido. ¿Cuáles son las implicaciones del mover del Espíritu en Génesis, del mover del Espíritu en Juan para nosotros hoy? Como yo le dije, el Espíritu Santo le da a la iglesia todo lo que Cristo logró para la iglesia. Eso quiere decir que personas guiadas por el Espíritu crecen y aquellas que no son guiadas por el Espíritu perecen. Lo mismo pasa con líderes que son guiados por el Espíritu. Crecen y perecen, o perecen si no son guiados por el Espíritu. Eso pasa con iglesias que no son guiadas por el Espíritu. Crecen y si no, perecen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae orden al caos, establece un reino relacional y nos hace parte de su obra maestra. No existe ningún aspecto de la creación sobre el cual el Espíritu de Dios no esté en última instancia trayendo su orden redentor
a través del Espíritu Santo mostrando a Cristo. Como yo les dije al principio, el Espíritu Santo nos trae gozo, que es un buen sentimiento del alma que se produce cuando podemos ver a Cristo en su palabra y en el mundo. Lo importante de esto es que si ustedes ven en Génesis y en Juan, hay algo que pudiera pasar desapercibido sobre el Espíritu Santo, que tiene unas implicaciones tremendas para el día de hoy. Y es esto. Juan el discípulo, quien fue quien escribió el Evangelio de Juan, ni siquiera menciona su nombre en todo el libro. Él se llama así el discípulo amado. También vemos algo importante sobre ese libro, que es el libro que más habla del Espíritu Santo. Sin embargo, estas dos cosas pasan de una manera muy particular. Primero, Juan no habla de sí mismo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Sabemos que fue el Espíritu Santo que inspiró la palabra. ¿Cuáles son las implicaciones para el día de hoy? Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios no se exalta a sí mismo ni está aquí para crear su propio reino. Por eso cuando tú ves personas que están edificando su propio reino en nombre del Señor, guiado por el Espíritu Santo, tienen que hacerte preguntas, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque un hombre guiado por el Espíritu Santo creó o escribió el evangelio más cristocéntrico y más espiritual de los cuatro. Otra cosa que pasa es que en el libro de Juan se habla muchísimo del Espíritu Santo, pero lo que pasa es que la manera en cómo se habla es increíblemente nuanced, es como sutil la obra. En Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es muy diferente eso a que se te paren los pelos. Recordarte todo lo que Él ha dicho. La obra principal del Espíritu Santo es traer a tu memoria la palabra de Dios. ¿Para qué tú piensas que el Espíritu Santo trae a la palabra de Dios a tu memoria? Para obedecerla. Juan 14:13 dice, cuando él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. La obra principal del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. Por eso cuando uno ve actividades que tienen un enfoque malsano en el Espíritu Santo, tienes que preguntarte, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, porque es en Cristo que hay salvación. Esa es la obra redentora del Espíritu Santo, mostrarnos a Cristo. Juan 14:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay lugares donde la presencia del Espíritu Santo se mide por la cantidad de gente que está en el piso, o por la cantidad de silla tumbada, por X sobre whatever. La realidad es que donde está la presencia del Espíritu Santo hay convencimiento de pecado, de justicia y juicio. La presencia del Espíritu Santo no está aquí por lo que tú sientas o dejes de sentir. Y eso no quiere decir que Dios no te pueda hacer sentir cosas. Pero el Espíritu Santo no es un diómetro que la gente dice, Dios está aquí. El Espíritu Santo nos convence de justicia, verdad y juicio. Lo que Juan está diciendo es que el mismo Espíritu que se movió en la creación del mundo se mueve en nuestras vidas para establecer un reino relacional y hacernos parte de su obra maestra. El mismo Espíritu que se movió en el ministerio de Jesús se mueve en tus vidas, en mi vida. Sabemos esto por Juan 14:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu nos enseña todas las cosas, nos recuerda lo que el Padre ha dicho, nos guía a toda verdad. Habla todo lo que conoce del Padre, nos da a conocer los tesoros de la sabiduría en Cristo y glorifica a Cristo porque toma de lo de Él y nos hace saber. Tú quieres saber si una persona es guiada por el Espíritu, no por la cantidad de lengua que hable, eso no descartando eso en lo absoluto, sino por la cantidad de arrepentimiento y crecimiento que hay en su vida. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio, te convence de la verdad de Dios, te lleva a toda la verdad de Dios. No es posible que una persona guiada por el Espíritu Santo sea la persona con más falta de integridad de la zona, o conocido por X. Tú te puedes amaquear todo lo que tú quieras, pero la evidencia de la palabra de Dios es que tú eres guiado al arrepentimiento y a la fe por el Espíritu Santo, a glorificar a Cristo. Eso no quiere decir que Dios no obra de maneras misteriosas, pero ¿en qué se parece lo que vemos a lo que dice la palabra de Dios?
El trabajo principal del Espíritu Santo es traer orden al caos a través de la palabra de Dios obrando con poder. El Espíritu Santo establece un reino relacional. Juan 14, 16 al 17 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu Santo establece un reino relacional en el que sus hijos, sus herederos, no están huérfanos, sino que son hijos y tienen esperanza. La obra del Espíritu Santo es lo que trae esperanza en medio del caos, serenidad en medio de la tormenta, paz en medio de la tribulación. Hay una serie en la que hay un fire drill, se está quemando el edificio y el jefe sale diciendo, todo el mundo cálmese, cálmese, y sale corriendo. El Espíritu Santo trae serenidad en medio de la tormenta, pero no así como el jefe, Michael Scott. El Espíritu Santo establece un reino relacional en el que no estamos huérfanos, sino que somos conocidos como hijos y somos guiados por el Espíritu de Dios, pero principalmente por su palabra. Lo tercero que el Espíritu Santo hace es que nos hace parte de la obra maestra que muestra su gloria. Algo importante a recordar aquí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el Espíritu es quien nos da lo que Jesús logró para nosotros en la cruz. Eso quiere decir que Él es quien trae salvación para nosotros, quienes éramos condenados, y nos da poder una vez somos herederos, pero débiles. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Número uno, si tú estás perdido sin Cristo, el Espíritu Santo lo que hace es convencerte de tu pecado. Probablemente tú estás aquí hoy viviendo una vida apartada del Señor. El Espíritu Santo te convence de la realidad de que vendrá juicio sobre tu vida al fin de los días. Y tú vas a tener que responder a la pregunta, ¿qué tú hiciste con la verdad que se te fue otorgada? Tú tienes dos opciones, tú pagas por tu pecado o tú dejas que Cristo pague por tu pecado. Otra cosa que el Espíritu Santo hace es que le da poder a herederos débiles. Nos muestra la verdad, nos muestra el arrepentimiento y nos da poder para ejecutar su voluntad. Herederos débiles, ¿qué quiere decir eso? Una vez somos aceptados por Cristo, somos herederos pero débiles. Y hay cosas que no podemos hacer por nuestra cuenta, pero el Espíritu Santo, número uno, despierta las alarmas en nuestras vidas. No solamente son los creyentes que viven en pecado. Los creyentes pueden vivir en pecado también. Y si tú eres un creyente que está viviendo en pecado, el Espíritu Santo te convence de eso. Tú no has sentido ese mover en tu interior, no una voz, que una visión, sino un entendimiento en tu alma de que lo que tú estás haciendo no es correcto, de que tienes que cambiar de dirección, de que tienes que arrepentirte, de que tienes que corregir tu rumbo, de que tienes que voltear tu vida y ponerla dentro de la voluntad de Dios de manera que Él sea glorificado. Ese es el Espíritu Santo. Y tú no tienes que sentirte orientado para eso. El apóstol Pablo dijo, si el Espíritu Santo, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Tú me vas a decir a mí que una persona que tiene en su vida al Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos va a vivir una vida de pecado sin arrepentimiento. Yo no estoy diciendo que tú no vayas a pecar ni que vas a ser una persona perfecta. Ese no es mi punto aquí, porque no es ser legalista. El problema es que si en tu vida imperfecta en ningún momento hay señal de que tú quieres cada vez más someterte a la voluntad de Dios y cada vez parecerte más al varón perfecto que es Jesucristo, tú no estás haciendo por el Espíritu Santo, por lo tanto, tú no tienes al Espíritu Santo, no importa cuándo tú te muevas. La prueba es que tu cuerpo mortal ha sido vivificado para darle gloria al Señor. Primera de Corintios 15:10 dice esto sobre el apóstol Pablo, que es la mayor prueba de la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice aquí, por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana.
Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Algo importante sobre este pasaje es que el apóstol Pablo está defendiendo en 1 Corintios capítulo 15 la resurrección de Jesucristo. Él está hablando, Jesús se levantó de entre los muertos, porque si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces mi predicación no tiene ningún sentido. Y nosotros no somos lo más desdichados de todos los hombres. Esa es su tesis en este capítulo. Y dentro de las evidencias que él da de que Cristo sí resucitó, de que sí el Espíritu Santo levantó a Jesucristo, una de las pruebas que él da es su propia vida. Él se presenta a él mismo. ¿Qué evidencia hay de que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos? Que pecadores han sido capacitados por el mismo Espíritu para hacer lo que por sí mismos antes no podían hacer. ¿Qué evidencia hay de que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos? Que ese Espíritu Santo está obrando en la vida de creyentes orgullosos para llevarlo a ser humildes. El apóstol Pablo pasó de ser un fariseo religioso a considerarse el más vil de los pecadores. Y no tomó crédito por la obra de Dios en su vida. ¿Estás creciendo tú en humildad, en guianza por el Espíritu Santo? La evidencia de que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en la vida de una persona es que la vida pasada es dejada atrás para dar paso a una vida nueva en Cristo. Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser plantador de iglesias. De ser un asesino a ser un apóstol. ¿Qué evidencia hay en tu vida de que tienes una vida nueva? ¿Qué evidencia hay en tu vida de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo? La evidencia de que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en la vida de un creyente es que la gracia de Dios nos da una nueva identidad. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te basas tú tu identidad en lo que Cristo hizo por ti o en lo que tú puedas hacer por ti? La gracia de Dios, el Espíritu Santo obrando en la vida de un creyente, produce gratitud. El apóstol Pablo dijo, su gracia para conmigo no fue vana. Y otra cosa que él aprendió a decir, que lo dijo en otro texto, es que he aprendido a contentarme de cualquiera que sea mi situación. Ese es el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona que tiene el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo es agradecida y sabe que en cualquier situación de su vida está mejor de lo que merece. Sin importar lo que esté pasando. El apóstol Pablo vivía en riqueza, vivía en pobreza, y en cada momento él supo, estoy mejor de lo que merezco, porque yo me merezco el infierno y yo soy el más rico de los pecadores. ¿Qué evidencia hay en tu vida de que estás creciendo en gratitud? La obra del Espíritu Santo, por último, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para obedecer diligentemente. El apóstol Pablo dijo, yo trabajé más que todos ellos, y es cierto. El apóstol Pablo tuvo un ministerio más extenso que todos los demás apóstoles. Pero no fue él, sino que fue el Espíritu Santo obrando en él. Ahora, ese es el ministerio de Pablo, extender su ministerio más que los demás apóstoles. Ese fue el llamado que Dios hizo para él. Él fue diligente en obedecer. Pero estás siendo tú diligente en obedecer al Señor en lo que Él te ha llamado a hacer. Y no estoy hablando de un ministerio de cantar, de pararte aquí. Eso está muy bien, eso es parte de la iglesia. Estoy hablando de tu vida privada cuando nadie te ve. ¿Estás creciendo? En ser diligente, en obedecer al Señor en lo que Él te ha llamado a hacer. Y en este sentido, yo no tengo que ser específico y empezar a mencionar una lista de pecados, porque lo maravilloso del Espíritu Santo es que Él trae a tu mente y a tu alma las cosas que tú tienes que dejar de hacer. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, llevarte la verdad, convencerte de pecado, recordarte que eres hijo. Si no estás caminando en humildad, dejando atrás tu vida pasada, abrazando una nueva identidad, si no estás haciendo en gratitud y si no estás obedeciendo diligentemente, debes arrepentirte y dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay evidencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que pediste una manifestación mayor del Espíritu Santo en tu vida? Y eso es medio cliché, pero eso es cierto. Una de las cosas que aprendí es que hace 50 años, 100 años, la gente no estaba tan preocupada por explicar que los dones no estaban vigentes. La gente oraba para que el Espíritu Santo se manifestara en su vida. Porque entendían que una manifestación mayor del Espíritu Santo quiere decir que iba a haber más arrepentimiento, más fe, más crecimiento, más humildad, más obediencia. Más gente obedeciendo. Esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como agente de salvación, nos entrega a Cristo y todas las bendiciones espirituales.
que la Escritura ha prometido al pueblo de Dios. El Espíritu Santo otorga a la iglesia lo que Cristo logró para la iglesia. Él convierte el caos en orden a través de la obra de la palabra de Dios. Él establece un reino relacional y Él nos hace parte de su obra maestra de salvación. Tú no vas a tener verdadero gozo si no abrazas la guianza del Espíritu Santo en tu vida. Probablemente tú has crecido en estas cosas, pero quieres crecer más. Y estás estancado porque empezaste el Espíritu y ahora te en la carne, como pasó con los Gálatas. Y otros probablemente nunca tuvieron en el Espíritu en primer lugar, sino que estaban engañándose, viviendo una vida religiosa. El Espíritu Santo nos muestra la verdad de que el Evangelio no se trata del desempeño, sino de abrazar la verdad de que Cristo logró por nosotros lo que no podemos lograr por nosotros mismos, que es reconciliarnos con el Padre, para ahora capacitarnos para hacer lo que por nosotros mismos no podíamos hacer antes. Ahora tú puedes enfrentar tu pecado. Ahora tú puedes enfrentar la ansiedad. Ahora tú puedes soportar X o Y porque tú tienes el Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos. Tú no vas a tener verdadero gozo si no abrazas la guianza del Espíritu en tu vida. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo es un buen sentimiento del alma, producido por el Espíritu Santo cuando nos muestra a Cristo en la palabra y en el mundo. Juan 14:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Si en tu vida hay algo de convencimiento hoy, ora conmigo para que el Señor nos ayude a todos a poder vivir una vida en la que estemos cada vez más rendidos a su guianza. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, por la verdad de que Él vino a magnificar a Cristo en nuestras vidas, para recordarnos el Evangelio, de que no tenemos que vivir bajo el yugo de la ley, sino en la libertad de la gracia. Señor, por esa gracia que tú nos has dado, te pedimos que nos empodere para hacer lo que tú quieres que hagamos, vivir en humildad, dejar atrás el orgullo, dejar atrás la vida pasada y ser diligentemente obedientes. Señor, permite que tu palabra traiga orden en nuestra vida, que podamos estar más conscientes de tu reino, que sepamos que no somos huérfanos, que somos hijos ahora, Señor, y ayúdanos a magnificar tu obra de salvación, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de quienes nos rodean. Señor, pedimos una manifestación más grande del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el liderazgo de esta iglesia, en esta población, en esta ciudad, Señor, en este país, que el Espíritu Santo se pueda mover, trayendo aquello que Cristo logró para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.